Tiempo y Letras presenta Villanos, segunda temporada. Hoy presentamos El terreno de mi padre. Que lo disfruten. Me llamo Jessica. Soy la segunda de 5 hermanos, y cuando pienso en mi familia, lo primero que me viene a la mente no son discusiones ni silencios incómodos, sino un terreno enorme que, durante muchos años, fue solo eso, tierra y posibilidades. Mi padre fue un hombre trabajador toda su vida, de esos que no hablaban mucho, pero nunca faltaban. En los años 50 compró ese terreno cuando todavía estaba lejos de la ciudad, tan lejos que casi nadie entendía por qué invertir ahí. No valía gran cosa entonces. Era más campo que barrio, más promesa que realidad. Ahí, con el tiempo, levantó nuestra casa, modesta, sin lujos, pero justa para una familia de 7. La casa no impresionaba por fuera, pero tenía algo que la hacía especial, un jardín enorme. Para nosotros, ese jardín era el mundo entero. Había árboles frutales, recuerdo el olor de la fruta madura cayendo al suelo, y juegos de madera que mi padre construyó con sus propias manos. Un columpio que crujía, una resbaladilla áspera, una casita improvisada donde pasábamos horas imaginando vidas que todavía no sabíamos que iban a doler. Ahí crecimos. Ahí aprendimos a correr, a pelearnos, a reconciliarnos. Cuando pienso en mi niñez, la recuerdo feliz. Sencilla, completa. Nunca nos faltó amor, o al menos eso creí durante mucho tiempo. Hay algo de lo que en mi familia nunca se hablaba en voz alta, pero que todos, en el fondo, sabíamos. Un secreto que no estaba escondido, solo cubierto por el silencio. El menor de mis hermanos, Miguel, no era hijo de mi madre. Durante una separación entre mis padres, una de esas rupturas que en aquellos años no se explicaban, solo se aceptaban, mi padre tuvo un hijo con otra mujer. Después se reconcilió con mi mamá y regresó a casa con Miguel en brazos. Si hoy lo pienso con la mirada adulta, entiendo lo que eso debió significar para ella. En ese tiempo, estas cosas pasaban más seguido de lo que se decía. No se hablaba de traición, se hablaba de aguantar, de familia, de seguir adelante. Mi madre no lo tuvo fácil. Aceptar a Miguel significaba aceptar la prueba viva de un engaño. Y aún así, lo hizo. Nunca la vi tratarlo distinto. Nunca lo escuché nombrarlo de otra forma. Para ella, Miguel fue hijo desde el primer día que cruzó la puerta de la casa. Lo cargó, lo cuidó, lo regañó y lo defendió como a cualquiera de nosotros. Si había dolor, lo guardó donde solo ella podía tocarlo. Los primeros años de Miguel fueron normales. Tan normales que casi lograron borrar cualquier duda. Aunque, mi hermano mayor y yo sabíamos que algo no cuadraba. No habíamos visto a nuestra mamá embarazada. No recordábamos esperas, ni preparativos, ni cambios. Pero bloqueamos esa pregunta. La dejamos pasar. Era más fácil no saber. Como los demás, decidimos verlo como lo que siempre fue frente a nosotros, un hermano completo. Jugó en el mismo jardín, se subió a los mismos juegos de madera, comió en la misma mesa. Y gracias a mi madre, sobre todo gracias a ella, Miguel creció sin sentir que ocupaba un lugar prestado. Durante mucho tiempo, en nuestra familia, todo pareció normal. Todo cambió por algo tan pequeño y tan cruel como una palabra mal dicha. Miguel se enteró por una indiscreción. Una tía, hermana de mi madre, de esas personas que confunden la verdad con el chisme y la sinceridad con veneno. Lo dijo sin cuidado, casi sin intención, justo cuando Miguel estaba entrando en la pubertad, en esa edad donde una frase puede romperlo todo. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Miguel empezó a cuestionarlo todo. Su lugar en la familia, su origen, las miradas, los silencios que antes no veía. Se volvió distante, luego agresivo, después irresponsable. En la casa discutía con facilidad, respondía mal, se encerraba en sí mismo. En la escuela los problemas no tardaron en aparecer. Malas calificaciones, reportes, excusas constantes. Para todos fue difícil. Para nosotros, sus hermanos, el amor parecía suficiente. Creíamos, de verdad, que queriéndolo más podíamos borrar esa verdad incómoda. Seguíamos viéndolo como siempre, como uno más, como nuestro hermano menor.
Pero para Miguel no fue así. Algo se le endureció por dentro. Empezó a asumir un papel que, con el tiempo, se volvió costumbre, el de la víctima. El pobrecito. El que nadie entiende. El que nadie quiere. Usaba la palabra medio hermano como escudo y como arma. Justificaba sus errores, su violencia, su indiferencia, diciendo que no era realmente parte de la familia. Lo más doloroso era cómo trataba a mi madre, a la mujer que lo había aceptado sin condiciones, que nunca hizo distinciones, que lo había criado como a cualquiera de nosotros. Con ella era especialmente duro, frío, injusto, como si necesitara culparla para no mirar a nadie más. Ahí entendí que el amor, a veces, no basta, y que hay verdades que, cuando llegan en el momento equivocado, no explican, solo hieren. Con los años, y a pesar de lo ocurrido con Miguel, la familia siguió funcionando. No igual, pero sí unida, al menos en apariencia. Mi padre hizo todo lo que estuvo en sus manos para inculcarnos la idea de unión. Para él, la familia era un proyecto que no se abandonaba. Incluso llegó a proponernos algo que, en su mente, era una solución perfecta: construir departamentos, uno arriba del otro, sobre el mismo terreno. La idea era que cada hijo tuviera su propio espacio, pero que nunca estuviéramos lejos. Que creciéramos, formáramos nuestras vidas y aún así siguiéramos juntos, ahí, en la misma casa de siempre. Era su forma de asegurarse de que nada nos separara. Desde que se supo lo de Miguel, algo cambió también en mis padres. Aunque su comportamiento se volvió más difícil, más retador, empezaron a sobreprotegerlo. Tal vez por culpa, tal vez por miedo, tal vez como una forma silenciosa de compensar una verdad que no supieron manejar. Incluso mi madre, la misma que había sido fuerte, justa, constante, comenzó a hacerlo sin darse cuenta. Nosotros, los hermanos, hicimos lo mismo. Inconscientemente lo cuidábamos más, le permitíamos más, le exigíamos menos. Creíamos que así evitábamos hacerlo sentir distinto, señalado, menos querido. Pensábamos que el cariño podía equilibrar lo que la sangre había complicado. Pero no fue así. Esa protección, lejos de ayudarlo, alimentó algo oscuro en Miguel. Su rebeldía creció. Su egoísmo también. Empezó a asumir que todo le era debido, que cualquier límite era una injusticia, que cualquier reclamo era una confirmación de que el mundo estaba en su contra. Sin darnos cuenta, estábamos creando el problema que tanto queríamos evitar. Y aún así, seguíamos llamándolo familia. Los años pasaron, como pasan siempre, sin pedir permiso. Mi hermano mayor y yo terminamos nuestras carreras. Conseguimos nuestros primeros trabajos y, poco a poco, empezamos a construir algo propio. En mi caso, el esfuerzo empezó a dar frutos. Me fui consolidando en mi trabajo, encontrando estabilidad, sintiendo por primera vez que el camino tenía sentido. El tercer hermano fue distinto. A él nunca le gustó el estudio. Apenas terminó la preparatoria decidió no seguir y dedicarse al comercio. A mis padres no les entusiasmó la idea, les preocupaba el futuro, pero la realidad terminó callando cualquier duda. Le fue bien, muy bien. Incluso, aunque a veces me cuesta admitirlo, en ciertos momentos le fue mejor que a mi hermano mayor y que a mí. Luego estaba Rodolfo, el hermano antes de Miguel. Constante, disciplinado, enfocado. Seguía estudiando y todo indicaba que tendría un buen futuro. No por suerte, sino por trabajo. Siempre fue así. Y después, Miguel. Miguel fue otra cosa. Nunca cambió su hostilidad. Nunca dejó de sentirse ajeno. Apenas cumplió los 18 años, decidió irse de la casa. Dijo que no se sentía parte de la familia, que ese lugar nunca había sido suyo. Se fue lo más lejos que pudo, como si la distancia pudiera borrar su origen. Aunque se marchó, nunca se fue del todo. Yo sabía, todos lo sabíamos, aunque nadie lo decía, que Miguel era inestable. Cambiaba de lugar, de trabajo, de planes. Nada le duraba. Y también sabía algo más. Mi padre, en silencio, a escondidas, le seguía mandando dinero. Lo hacía sin decirle a nadie, como un acto de amor torcido, como si ayudarlo en secreto pudiera compensar todo lo que había salido mal. Miguel estaba lejos, pero seguía siendo parte de la familia,
aunque él se negara a aceptarlo. Fui la primera en empezar a construir mi departamento. Mi papá me ayudó desde el principio, sobre todo con los cimientos. Decía que debían ser fuertes, lo suficientemente firmes como para sostener todo lo que vendría encima. No solo hablaba de concreto, hablaba de futuro, de familia, de ese sueño suyo de vernos a todos juntos, creciendo en el mismo lugar. Para mí fue un gran logro. Para todos lo fue. Representaba el inicio real de aquello que durante años solo había sido una idea, levantar nuestras vidas una sobre otra, sin separarnos. Después siguió el hermano mayor. Fue el primero en casarse y tener hijos. Durante los primeros años rentó con su esposa y sus pequeños mientras, poco a poco, iba construyendo su departamento. Aunque había conseguido un crédito en su trabajo, los gastos familiares, sobre todo los de sus hijos, hacían que el avance fuera lento. Aún así, no se rindió. Un par de años después terminó la obra y finalmente se mudaron. Para entonces, yo ya estaba casada y esperando a mi primer hijo. El tercero, Sebastián, inició la construcción del tercer departamento, pero tuvo que dejarla a medias. Se le presentó una oportunidad para expandir sus negocios fuera de la ciudad, una inversión grande, arriesgada, pero prometedora. Apostó por eso, y por un tiempo, la obra quedó detenida. Rodolfo, por su parte, decidió posponer sus planes. Su constancia en la escuela le había abierto una puerta enorme, una beca en España. Se fue con la idea de estudiar, pero también de hacer vida allá, al menos por un tiempo. Y Miguel. De Miguel no había mucho que decir. No había comunicación. Solo llegaban, de vez en cuando, noticias de su inestabilidad, problemas, cambios constantes, y la necesidad recurrente de dinero que mi padre, en silencio, seguía cubriendo. Eso nos entristecía a todos, pero especialmente a mis padres. Se sentían culpables, como si cada tropiezo de Miguel fuera una factura pendiente de su pasado. Aún así, la vida era buena. De algún modo, mi papá estaba logrando lo que tanto había querido, que estuviéramos juntos. Y aunque Rodolfo y Miguel estaban lejos, él confiaba en que algún día regresarían para ocupar su lugar en la casa. El terreno volvió a llenarse de vida. Las risas de los hijos de mi hermano mayor, y el bebé que yo estaba esperando, trajeron de nuevo los juegos, el ruido, el desorden alegre. El jardín parecía despertar otra vez, como si quisiera repetir la historia. Por momentos, todo se sentía completo, como si el pasado feliz estuviera dispuesto a regresar. Pero algo inesperado lo rompió todo. Mi madre falleció por una enfermedad del corazón. Fue rápido, repentino. No hubo tiempo para despedidas ni para prepararnos. Un día estaba ahí, y al siguiente ya no. Su ausencia cayó sobre nosotros como un silencio pesado que nadie sabía cómo llenar. Toda la familia sufrió su partida, pero fue mi padre quien más se apagó. Aunque seguía viviendo en el mismo lugar, en la casa de siempre, se volvió distante. Ya no salía. Pasaba los días encerrado, como si el mundo se hubiera encogido hasta caber solo entre esas paredes. Su semblante cambió. La tristeza se le instaló en el cuerpo. Poco a poco empezó a debilitarse, no solo de ánimo, también de salud. Verlo así nos dolía profundamente. Pero hubo algo que terminó de quebrarnos. Miguel no fue al funeral de mi madre. Cuando lo llamaron para avisarle, dijo algo que todavía me cuesta repetir sin que me arda el pecho: que ella no era su madre. Escucharlo fue como perderla otra vez. No solo por su ausencia física, sino por la negación de todo lo que ella había sido para él, para nosotros, para la familia. Ese día entendí que hay palabras que no se olvidan, y heridas que, una vez abiertas, ya no vuelven a cerrar igual. La vida siguió, como suele hacerlo, incluso cuando uno no está listo. Mi hermano mayor se mantuvo firme, estable, como siempre había sido. Sus hijos crecían sanos, jugando junto al mío, llenando el lugar de risas y de ese desorden bonito que solo traen los niños. Sebastián, el tercero, por fin logró terminar la construcción de su departamento. Entre bromas le decíamos que sería el eterno soltero y él solo se reía, como si nada le pesara demasiado. A Rodolfo le iba muy bien. Desde lejos se le escuchaba contento, realizado. Y aunque sabíamos que estaba construyendo su vida allá, no perdíamos la ilusión de que algún día regresara.
El único que no lograba levantarse era mi papá. Nunca superó la pérdida de mi mamá. Seguía mal, apagado, y cada vez más débil. Vivía, pero no del todo. Era como si una parte de él se hubiera ido con ella y el resto solo estuviera esperando. Entonces, un día, Miguel apareció. Lo hizo sin avisar, sin explicar nada. Simplemente llegó. Se quedó una semana encerrado en la casa con mi papá. Esa semana fue pesada. La comunicación entre todos fue áspera, tensa, difícil. Miguel estaba irritable, distante, como si su sola presencia cargara el ambiente. En uno de esos momentos, fue grosero con los niños. Eso desató una discusión fuerte con el hermano mayor. Las palabras subieron de tono. El pasado volvió a asomarse donde nadie lo había invitado. Y cuando creíamos que nada podía descolocarnos más, pasó algo que nos dejó a todos sin piso. Miguel decidió llevarse a mi papá con él. Cuando me enteré, hablé con mi papá. Quise entender. Quise convencerlo de quedarse. Pero fue ahí donde, con una tristeza que todavía me aprieta el pecho, me di cuenta de que esa decisión era suya. Él quería irse. Ya estaba convencido. Lo más fuerte vino después. Antes de irse, Miguel pidió las llaves de la casa principal. A todos. Y el día que se fueron, cerró la casa con llave. Como si ese gesto fuera un símbolo. Como si quisiera dejar claro que nadie más podía entrar ahí. Que ese lugar ya no nos pertenecía. Ese día sentí que algo se cerró de verdad. No solo una puerta. Algo mucho más profundo. Pasaron los meses y la distancia creció. Ya no solo nos sentíamos alejados de Miguel, también de mi papá. Era como si ambos se hubieran ido a un lugar al que no podíamos llegar, aunque supiéramos dónde estaban. Fue Rodolfo quien, en una ocasión, logró verlo. Viajó para encontrarlos y, cuando regresó, las noticias no fueron buenas. Nos contó que Miguel y mi papá vivían en un lugar muy precario. Apenas se sostenían con la pensión de mi padre, y aún así no les alcanzaba para vivir con dignidad. Miguel no había cambiado. Seguía áspero, cerrado, lleno de un odio inexplicable que parecía crecer con el tiempo. Mi papá tampoco se veía mejor. Su salud seguía deteriorándose, como si el cuerpo ya no pudiera cargar con todo lo que había perdido. Pero hubo algo que nos preocupó todavía más. Miguel ya estaba juntado, y la mujer estaba esperando a su primer hijo. Eso, por sí solo, no habría sido un problema. La vida sigue, incluso para quien vive mal con ella. Pero Rodolfo nos dijo algo que nos dejó inquietos. Aquella mujer parecía ser igual o peor que Miguel. Sumamente conflictiva, chismosa, cargada de rencor. Era como si se hubieran encontrado en la misma herida. Lo más doloroso fue enterarnos del trato que ella le daba a mi papá. No era bueno. No era respetuoso. No era digno de alguien que había trabajado toda su vida para darle algo a su familia. Ahí entendimos que la distancia no solo era física. Era moral, emocional, irreversible. Y aún así, nadie sabía qué hacer. Para acabar, un día llegó la noticia que nadie quería escuchar. Miguel nos llamó para decirnos que nuestro padre había muerto. Su cuerpo ya no resistió más. La pérdida fue devastadora. Perder a mi padre ya era suficientemente doloroso, pero todo se volvió aún peor durante el funeral. Mis 3 hermanos le reclamaron a Miguel no haber sabido nada, no habernos avisado que días antes papá ya mostraba signos graves. Sentíamos que nos habían arrebatado incluso la oportunidad de despedirnos. Miguel no reaccionó bien. No escuchó. No explicó. No pidió perdón. Prácticamente los corrió de la casa donde se estaba realizando el funeral, como si el dolor tuviera dueño y nosotros no tuviéramos derecho a él. En el entierro casi no nos hablamos. Y la herida se hizo más profunda cuando Miguel decidió que mi padre fuera enterrado ahí, y no junto a su esposa, como siempre había sido su deseo. Sabíamos lo que él hubiera querido. Pero en ese momento, el cansancio, la tristeza y el shock nos dejaron sin fuerzas para pelear. Lo dejamos pasar. No por estar de acuerdo, sino porque ya no podíamos más. Pasaron los meses. La vida siguió su curso, aunque por dentro nada estaba en su lugar. Hasta que un día, Miguel regresó a la casa donde todos habíamos crecido. Esa que había permanecido cerrada durante años, como un recuerdo sellado.
Volvió con aquella mujer y con su hijo. La situación se volvió incómoda desde el primer momento. Miguel y su esposa no hablaban con nadie. Se mantenían distantes, fríos, como si nosotros fuéramos extraños en nuestra propia historia. Incluso no permitían que su hijo jugara con los hijos de mi hermano mayor ni con el mío. El jardín, el mismo donde alguna vez todos fuimos niños, volvió a llenarse de silencio. Y ahí entendí que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Todo se desmoronó el día que llegó la orden de desalojo. Les llegó a mis 3 hermanos. Firmada. Legal. Fría. Venía de Miguel. Cuando lo enfrentamos, cuando le pedimos una explicación, nos entregó una copia del testamento de mi padre. No mencionaba la casa principal donde él vivía. No hablaba de los departamentos que nosotros habíamos construido con años de trabajo, sacrificios y sueños compartidos. Solo hablaba del terreno. Y el terreno se lo había dejado a él. Por ese motivo, según el documento, todo lo que estuviera dentro del terreno le pertenecía. Todo. Fue un balde de agua fría. Uno de esos que no solo te despiertan, sino que te dejan sin aire. Por prudencia, mis hermanos y yo nunca quisimos tocar el tema del terreno mientras mi papá estaba vivo. Nos parecía incorrecto, casi una traición. Después de su muerte, y por cómo terminaron las cosas en su funeral, seguimos postergándolo. Sabíamos que era importante, pero inconscientemente decidimos no hacerlo. Tal vez por miedo, tal vez por respeto, tal vez porque, a pesar de todo, jamás imaginamos que Miguel sería capaz de hacernos eso. Éramos sus hermanos. La fecha de desalojo era inmediata. Tenía, como mucho, 2 semanas para sacar nuestras cosas. 2 semanas para desmontar una vida entera. 2 semanas para aceptar que el lugar donde crecimos, donde criamos a nuestros hijos, donde construimos nuestro futuro, ya no nos pertenecía. Intentamos hablar con Miguel. No dio pie. Intentamos razonar con su mujer. Ella fue incluso más dura. También quería sacarnos. No hubo espacio para el diálogo. No hubo memoria. No hubo familia. Hoy estamos destruidos. No solo por perder una casa, sino por entender que el verdadero despojo no fue material. Fue emocional. Fue moral. Fue descubrir que, para Miguel, siempre fuimos prescindibles. Mi padre siempre decía que los cimientos debían ser fuertes para sostener lo que vendría encima. Construimos sobre ese terreno creyendo que era suficiente. Hoy sabemos que no lo fue. Porque una casa puede levantarse sobre concreto, pero una familia no sobre el odio. Hasta aquí. El terreno de mi padre. Esperamos les haya gustado. En Tiempo y Letras apreciamos su interés y tiempo. No olviden darle like y suscribirse. Muchas gracias.